Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo. Agradecido como siempre a Dios por las oportunidades que nos da de poder compartir algo de la palabra de Dios todavía en estos tiempos. Que la palabra del Señor corra y pueda ser glorificada es el propósito de todo esto. Agradecido por las personas que ven y comparten esto también. Esto está llegando a muchos países y el domingo me dijo alguien de la congregación, esto va a llegar a Australia también y allá lo compartiremos. Alguien viaja para allá y estamos hablando de algo de un país muy lejano. Así que eso es lo importante, que la palabra de Dios no tiene fronteras, y en estos tiempos donde tenemos esta gran libertad de predicar la palabra, tenemos que aprovechar. No esperar a que las cosas se compliquen para ahí sí coger la palabra de Dios cuando ya es tarde. Es ahora, preparémonos, como dice en Colosenses capítulo 3. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, porque un día tal vez lo que nos va a quedar es eso, lo que conocemos de la palabra. El conocimiento no lo van a poder quitar. Se llevarán el libro, lo quemen, lo que sea, pero el conocimiento ni se lo roban ni se hereda. Ese lo tenemos nosotros. Y lo importante es compartir. Si alguien no lo hereda, entonces sembremos en las personas, en los que más podamos, que lo que Dios nos da pueda ser de utilidad también para otros, no solamente quedarnos nosotros con la enseñanza que Él nos da. Pero es una bendición poder estudiar la palabra, encontrar ejemplos tan buenos que hemos venido viendo en la palabra de Dios, hombres que se atrevieron a hacer la voluntad de Dios y Dios los honró y los prosperó grandemente, como hemos visto. Es decir, Dios es confiable y no tengamos temor de servirle u obedecerle. Hacer lo que Él dice, eso es utilidad segura. Pero necesitamos conocer a alguien para poder nosotros confiar verdaderamente en Él, no en un desconocido. Por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios. Todos que leamos qué es lo que dice la palabra de Dios y estar dispuesto a obedecerla, que es lo más importante. Padre Santo, en este día nos acercamos a usted con gratitud en nuestro corazón, Señor, siempre. Muy agradecido por la palabra que nos dejó, porque no nos dejó a nuestra propia imaginación ni nada. Está todo escrito y es cuestión de leer y ver lo que hicieron algunos hombres y qué fue lo que hicieron para al final de todo tener una gran recompensa. Y es muy importante seguirle las huellas a grandes hombres que hay en la palabra de Dios, Señor, y en este caso Moisés, un niño soltado para librarlo de las manos de Faraón, cae en las manos de Faraón, y conocemos ya la historia de la hija de Faraón en las manos, en la casa del enemigo. Y gracias por sacarlo de allá, y nos enseña que había peligro y tenía que sacarlo. Y lo preparó 40 años para que un día como hoy, o lo que vamos a ver hoy, cuando ya cumple 80 años este hombre, Señor, que le sirve. Lo llama a los 40, lo prepara 40 y le sirve 40 también, Señor. Gracias, muchas gracias por hombres así, que tomaron unas decisiones tremendas como las que tomó Moisés, Señor. Prefirió sufrir con su pueblo, Señor, porque se sostuvo como viendo al invisible que gozar de los deleites temporales del pecado, Señor. De eso ya no existen ahora, o no sé, pero son hombres que hicieron cosas tremendas también, pero recibieron también buen galardón, Señor, porque usted no es injusto para olvidar la obra de sus santos. Dándole gracias, Padre, y pidiendo siempre que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo.
Habíamos terminado el capítulo 2, pero leemos del capítulo 2 los versículos 24 y 25, que dice: oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué importante es esto, que en medio, un pueblo metido en otro pueblo, pero Dios los reconoce: estos son mis hijos. Y es por este tiempo cuando ya el libertador está listo para ser despachado a Egipto. Dios hace todo tan a tiempo, ni se adelanta ni se atrasa. En el capítulo 3 dice: apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Salir de un palacio a un desierto a pastorear ovejas y todo es un contraste terrible, porque a veces pienso uno puede viajar de aquí a otros países muy lejos y todo, pero el cambio es poco. Tal vez el idioma puede ser lo más complicado, pero lo demás lo tenemos ahí. Pero salir de un palacio e irse a pastorear ovejas es un cambio total, pero era donde Dios lo necesitaba y lo estaba preparando. Dios, yo he aprendido, no nos va a preparar en medio de la comodidad, siempre es en dificultades y problemas y de acuerdo a la obra que tiene al frente para cada uno de nosotros. A ninguno lo preparó igual, pero en este caso a Moisés, para que le sirva en el desierto, tenía que conocer un desierto también, pisar arena. Así que se fue con las ovejas y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y si es una zarza seca y que se le meta candela, esto es como pólvora, se vuelve ceniza toda, pero no se consumía. Era una llama tremenda, pero la zarza seguía intacta. Y mire a veces lo que utiliza Dios para llamar a uno de los, dice en Deuteronomio 34, los últimos versículos, como termina ese capítulo, que nunca más se levantó otro profeta como Moisés. Y Dios le habla por medio de una zarza, no por medio de un olivo, de un árbol, un cedro, un árbol tremendo. Escogió el más de los árboles, la más débil, para hablarle al más grande. Es impresionante esto. El versículo 3, entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y como Dios nos conoce muy bien, parece que la curiosidad de Moisés dijo: le prendo, no le hago que se consuma la esta. Y seguro que Moisés se va a venir y se acerca para tenerlo yo al alcance y poderle hablar. Y sí, llegó ahí. En el versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. A los 80 años escucha la voz de Dios este hombre, sin saber que Dios está moviéndolo y llevándolo y preparándolo para una obra tremenda como la que le tocó a Moisés. Y ahorita Dios le habla a los 80 años. Y dijo en el versículo 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Empieza una otra nueva vida aquí para Moisés en adelante, encontrándose con el Señor y todo. Aquí hablaba también Esteban
en el capítulo 7 de Hechos, hablando de Moisés, capítulo 7 de Hechos, versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Tengamos en cuenta esto porque más adelante él va a decir, yo nunca he sido hombre de fácil palabra ni nada. 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Cuando hubo cumplido 40 años. En el versículo 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Pasado 40 años, a los 80. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy Jehová tu Dios, Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlo. Ahora ven y te enviaré a Egipto. Y este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Así que son 80 años que han pasado y Moisés ahorita está en esto hablando con Dios y Dios le va a hablar pues las mismas palabras que Esteban estaba dándoles un mensaje al sumo sacerdote y Herodianos y toda esta gente que estaban en contra de él y acusándolo. Él les habló de toda la historia de David, la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de José. Eran hombres que conocían la palabra de Dios. Así que en el versículo 7, volviendo a Éxodo capítulo 3, dice en el versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Es un versículo que para mí es bien importante porque Dios se está dando cuenta de todo. Ve, escucha, sabe lo que están haciendo con un hijo de Dios. Todo, nada escapa de su control. 80 años le ha seguido las huellas a Moisés y hasta aquí lo trae y él sabe incluso cuántos pasos ha dado. Y Moisés no sabe nada de eso, igual que nosotros. Andamos como a la deriva, como si estuviéramos solos, pero Dios está allí aún, los cabellos están contados, dice la Escritura. Todo teniendo un cuidado también y lo reconoció Dios. Entonces él ha oído el clamor, conoce sus angustias, ha visto la aflicción, sabe lo que es el sufrimiento de un creyente cuando está en aflicción y en apuros o enfermo. Dios sabe y conoce esas angustias y al final, cuando es el fin del tiempo, porque Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Ahorita está hablando estas cosas porque los 400 años de esclavitud se cumplieron. Estamos ya en los últimos días, prácticamente ya va Moisés para allá a retirarlos y todo. Por eso está hablando ahorita. Y lo mismo puede decir de nosotros cuando esperamos y confiamos en el Señor. He visto el sufrimiento, sé el dolor que tienen, las necesidades tremendas que están pasando. Y cuando el tiempo de Dios llega, dice, he descendido para librarlos. Dios está en control de todo y descansemos ahí en eso. En el versículo 8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El versículo 10, el que no le gustó a Moisés, creo, dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Creo que hasta aquí Moisés le estaba escuchando muy atentamente, porque en el versículo 8 el Señor dice: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Entonces Moisés diría: no, pues está bien, ha descendido para librarlos, pero cuando le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y yo sí le entiendo a Moisés ir y sacar a un pueblo de allá. Te voy a enviar a Egipto, llegas donde Faraón y le dices que tú vas a sacar un pueblo, al pueblo de Israel. Eso no es sencillo. Moisés tiene razón con todo lo que le está diciendo aquí. ¿Quién soy yo para que vaya? Bueno, Dios le pudo decir: tú conoces bien cómo es la cultura, las costumbres y todo. Tú te puedes mover fácilmente en Egipto porque viviste allá bastante tiempo. Pero Moisés se asusta con esta oferta. El versículo 12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Jehová sobre este monte. Dice: yo voy a estar contigo. Dios puede hacer las cosas, pero nos toma en cuenta para que nosotros participemos también de cosas grandes. Dios así puede sacar a ese pueblo sin necesidad de nada ni de nadie, pero le da la oportunidad a Moisés, y cuando nos da oportunidades a nosotros de poder servirle en alguna cosa, deberíamos ser pero muy agradecidos y sentirnos felices y dichosos de que Dios nos tome en cuenta para que hagamos algo aquí para Él. Entonces dice: yo estaré contigo, y esta es la garantía, que aquí donde estamos hablando, en Horeb, en el monte de Dios, aquí me serviréis después que saques a los hijos de Israel. Esta es la garantía de que tú irás y regresarás, y yo estaré contigo y no pasará nada. Y Dios siempre ha dicho esas cosas. Yo pienso como termina el libro de Mateo en el capítulo 28, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, amén. Pero terminamos o no entendemos, no estamos conscientes muchas veces de la presencia de Dios, pero la promesa de Él es que estará con nosotros todos los días. Lo mismo le dijo a Moisés: yo voy a estar contigo, y esto va a ser la señal, que aquí en Horeb, donde estamos, tú me servirás después que saques a los hijos de Israel. Es decir, la garantía es que Él va a ir, va a sacar y aquí va a volver. Dios está con nosotros también, y cuando los alineamos con Él, las cosas funcionan. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así diréis a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Eso es lo que tenía que decir Moisés, pero dice en el versículo 15: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Con Jehová es el nombre con el que él se dio a conocer a Abraham, Isaac, a Jacob y al pueblo de Israel. Bien, así que Dios le está hablando que vaya y
Y Moisés ya dice, bueno, y si me preguntan, ¿quién te envió? Todas estas cosas le dice Dios. Dice en el versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado, he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y a una tierra que fluye leche y miel. Esto es lo que está en Génesis capítulo 15, versículos del 13 al 16, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo, de todo esto de lo que jebuseos, fereceos, heveos, amorreos y todo lo demás. Versículo 18, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Este es el mensaje que tiene que predicar Moisés. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 3 días de camino por el desierto. Y las propuestas de Faraón van a venir también, pero este mensaje no lo cambió Moisés. Siempre lo sostuvo. Le hizo propuestas Faraón, pero no lo cambió. Así deberíamos nosotros aprenderle a estos hombres que se mantuvieron siempre firmes en la palabra que Dios les habló. No inventaron nada, simplemente obedecieron. Dice el 19, mas yo sé, dice el Señor, que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Dios sabía que Faraón no iba a entregar a un pueblo. Miles de hombres que los tiene esclavizados allá al servicio de él, no sé si les pagaría algo o qué, pero los tiene ahí trabajando. ¿Va a dejar ir esa mano de obra gratis prácticamente solamente porque le están pidiendo que los deje ir? Va a ser duro, porque aquí en el capítulo 5, cuando Moisés llega, dice, versículo 1 al 3, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Este es el mensaje. Versículo 2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios. El mensaje sigue, pero Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Y tampoco dejaré ir al pueblo de Israel. Dios está hablando aquí, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, brazo extendido, como dice en la palabra. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces lo dejará ir. Después de 10 plagas salieron de allá. Pero fue una lucha tenaz y Egipto quedó destruido. Esto tenía que darse porque allá en Génesis capítulo 15, versículo 13 dice, hablando Dios con Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y serán esclavos por 400 años, y yo castigaré a esa nación. Así que lo que está pasando aquí no es un invento de Dios, ya eso estaba escrito. Esclaviza 400 años y Dios castiga a esta ciudad, a esta nación, por todo lo que hizo con el pueblo de Israel. Es normal todo lo que está pasando, sino que Dios quiere aprovechar esto es para hacer cosas grandes, maravillas acá, para que el pueblo de Israel
entienda. Por ejemplo, dice en el capítulo 7, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Ese es el propósito de endurecerle el corazón a Faraón, para poder mostrarle al pueblo de Israel maravillas, dice la palabra de Dios. Aquí en Romanos capítulo 9, versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ese es el propósito de, ya que este dice, yo no lo conozco ni lo dejo ir, y el Señor dice, este no lo va a dejar ir, sino por mano fuerte, con brazo extendido. Y enviaré 10 plagas para mostrar mis maravillas. Con un propósito tiene Dios a Faraón. Vuelvo a leerle el 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Porque si era un gobernante como este Faraón, esto iba a ser famoso por todo lado y se conocería quién es verdaderamente el Señor. Si éste no lo conocía, pues lo iba a conocer, y lo conoció muy bien. Desafortunadamente no quedó para contar la historia, pero llegó a conocerlo, que Jehová de los ejércitos, el Dios de los hebreos, es el que gobierna. Y dice el versículo 18 aquí, de Romanos capítulo 9, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Como para, esto ha sido cuestionado la justicia de Dios, cómo lo endurece para después para poderlo castigar y todas esas cosas. No, esto tenía que darse según lo que dice en Génesis 15. Tenía que darse, yo castigaré a esta ciudad y mi nombre será conocido, y utilizó al hombre clave para que su nombre sea conocido por toda la tierra, anunciado por toda la tierra. Y a veces Dios se vale de todas esas cosas para que su nombre sea anunciado, cuando nosotros estamos también para anunciar ese nombre y proclamar esas buenas nuevas que a veces están escondidas. Pero bien, al que quiere, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecerlo, endurece. Y hasta aquí no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Lo extraordinario es que tenga misericordia, pero lo demás puede hacer lo que quiera con nosotros. Como dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Él hace lo que quiere y no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Todo depende de Él. Algunos dicen, pero ¿por qué aborreció a Esaú? Depende cómo lo miremos. Yo diría, ¿por qué amó a Jacob? ¿Merecía? No. ¿Esaú? No. ¿Nosotros? Tampoco, pero nos amó. Ese es nuestro Dios. Allá en Malaquías le preguntaron los sacerdotes, ¿en qué nos has amado? Y ahí le dice, en que amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y ustedes son hijos de Jacob, son el pueblo de Israel, como para que entiendan también. Esto es lo que hace Dios, y no depende del que quiera ni del que corre. Esas cosas que le dan a uno mucho alivio. No depende de nosotros, sino del que Dios tiene misericordia. Si alguien ha prosperado grandemente en un ministerio, tiene una iglesia, mega iglesia, lo que sea, a veces hablamos y preguntábamos, ¿a qué le atribuye usted esto? Dice, al discipulado, al esto, aquello, yo, y el Espíritu Santo que hace por aquí, está de vacaciones. Es Dios que tiene misericordia, no es otra cosa. Muy bien, entonces démosle acá y a ver si terminamos, ya se nos fue el tiempo. Volvemos a Éxodo capítulo 3. Dice en el versículo 21, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada
pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Y terminemos acá, donde a mí me llama mucho la atención cómo salió Moisés a liberar a ese pueblo. En el capítulo 4, versículo 19 y 20 dice: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Mire el arsenal que lleva para liberar a un pueblo, sacar a un pueblo dentro de otro pueblo, porque así estaba el pueblo de Israel metido y extendido allá, y Dios lo reconoció. Y va a ir a liberar a un pueblo, y se va con su esposa, sus 2 hijos, un burro y una vara. ¿Será que en este tiempo podremos ver a un misionero salir así, a hacer una obra extraordinaria como la hizo Moisés? Esto es humanamente imposible, es la misión imposible si no estuviera Dios con Moisés, pero Dios se manifestó en una manera extraordinaria con él. Pero mire cómo salió a liberar al pueblo de Israel, para que toda la gloria y la honra pueda ser para el Señor y no para él, ni para Moisés ni para nosotros. Y quiera Dios, si de aquí al próximo miércoles nos volvemos a encontrar, hallemos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.